Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Hola, estaba ajustando algunos detalles editoriales de mi último libro, que tiene un título provisional por lo menos, ¿Por qué tengo que leer esas novelas?, que saldrá ahora a finales de este mes de noviembre o quizás a principios del mes de diciembre. Y me encuentro con dos debates que no quiero dejar de abordar. Se trata de la importancia de Nosotros, una novela del escritor ruso Yevgeny Zamyatin, publicada en 1921, sobre la influencia que tiene esta novela de Zamyatin sobre la novela de 1984 de George Orwell. Y quiero hacer unos apuntes sobre la novela Julia de Sandra Newman, que salió en verano del año pasado, de 2024. Nadie puede negar que Orwell tuvo acceso a la novela Nosotros, del ingeniero y escritor Yevgeny Zamyatin, que describe una sociedad llamada Estado Único, muy parecida a la que luego el propio autor inglés presenta en su novela 1984. Mucho se comenta los paralelismos entre ambas, ¿no? Entre las dos novelas, y en parte se suele quizás exagerar los valores de la novela del escritor ruso para intentar desacreditar los valores que sí tiene 1984, a pesar de los elogios que pueda merecer Nosotros. Dejemos esta polémica zanjada. Zamyatin, el escritor ruso, publicó Nosotros en 1921, cuando la Unión Soviética apenas se consolidaba. Fue prohibida en su país y solo circuló en el extranjero, de fuera de la Unión Soviética, en inglés en 1924. Casi nadie la leyó en la URSS. Y en Occidente pasó bastante desapercibida fuera de círculos intelectuales. El propio Orwell, en su ensayo Freedom and Happiness, publicado originalmente en Tribune en el 4 de enero del 46, comenta los apuros que él mismo pasó para conseguir una copia de la novela de Zamyatin. Orwell publicó 1984 y 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la Guerra Fría, cuando el mundo entero estaba dividido entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Fue el momento perfecto para una novela que denunciaba el totalitarismo y la manipulación ideológica. Los lectores estaban listos para entender y temer ese mensaje. Nosotros, la novela de Zamyatin, fue una advertencia temprana, casi diríamos visionaria, sobre el futuro del totalitarismo. Pero Zamyatin escribió cuando el fenómeno apenas nacía. Su novela tiene un tono más bien abstracto y simbólico, con un narrador ingeniero que describe una especie, o que escribe una especie de diario matemático. Su estilo es experimental, a veces hermético, oscuro. Incluso los personajes no tienen nombres, sino números, lo que hace muy difícil que sientas algún tipo de empatía con ellos. El propio Orwell lo reconoce en su reseña sobre Nosotros, donde también especifica los paralelismos entre la novela de Zamyatin y Un Mundo Feliz, la novela que se publicó una década más tarde de Aldous Huxley. Hasta ahora, el parecido con Un Mundo Feliz es sorprendente. Pero aunque el libro de Zamyatin está peor estructurado, su trama es bastante débil y episódica, demasiado compleja para resumirla. Tiene una dimensión política de la que carece el otro. Consciente de la importancia de llegar al lector y de la fuerza narrativa de un buen punto de vista, y también consciente de una adecuada estructura argumental, Orwell concibió 1984 con un lenguaje mucho más narrativo, emocional y directo. Su novela salió a la luz, además, cuando el totalitarismo ya era una realidad palpable. Stalin, Hitler, Mussolini, los campos de concentración, el espionaje de Estado, todo esto ya prácticamente se conocía. Orwell no hablaba del futuro, hablaba del presente disfrazado de futuro
y estructuró su novela en un lugar geográfico muy concreto. A propósito de esto, de esta idea de poner el mundo distópico en un lugar concreto, Gordon Bowker aventura una hipótesis que a mí me resulta bastante interesante. Lo que le dio a 1984 tal poder cuando se publicó fue que, a diferencia de novelas distópicas como Un mundo feliz de Huxley y Nosotros de Zamiatin, está ambientada en un Londres familiar en tiempos de guerra, no en un futuro mal definido e irreconocible. Eso le dio mayor fuerza y convicción al mensaje. Esto podía suceder aquí. Al final, al contrario del alejamiento emocional que provoca D503 y el resto de los personajes numéricos de Nosotros, Winston Smith, el de personaje de 1984, es un hombre común que sufre, ama y se revela, lo que facilita la identificación del lector. Orwell usa un lenguaje claro, lleno de imágenes memorables, y las dudas que tiene este personaje llegan con mucha fuerza emocional al lector, algo que cuesta muchísimo entender en la novela de Zamiatin. A ratos, la novela de Zamiatin del ruso es más una experimentación, donde se nota su formación en el campo de las ciencias puras, que es además complicadísimo entender para un lector normal que no está en ese mundo. Con esa premisa, Orwell escribió la mayor parte de su novela, de 1984, entre el 47 y el 48, poniendo un énfasis en que fuera una novela legible, atractiva desde el punto de vista narrativo, y con una historia clara y directa. Como novela, como historia literaria, 1984 es una gran novela. Nosotros, la de Zamiatin, es un experimento para especialistas, para interesados, para personajes concretos. El segundo debate que me llegó mientras realizaba mi libro tiene que ver con la viabilidad de hacer una novela que ocurre en el mundo de 1984, cambiando el punto de vista como hizo Sandra Newman en su novela Julia, publicada en agosto de 2024. Ya comenté sobre esto cuando la noticia salió y todavía no se había publicado la novela. El experimento en realidad no es nuevo si lo analizas bien. La idea de tomar prestado a personajes inmortales de clásicos de la literatura ha tentado siempre no solo a escritores aficionados, sino también a grandes autores. Hablamos de una técnica o un recurso literario que se llama ficción derivada. Otros lo llaman también intertextualidad narrativa o reapropiación literaria. Odio lo de intertextualidad, pero sirve. Puedes decirle como prefieras al final, pero se hace mucho y por lo general el resultado no es tan bueno, es bastante desastroso. Si bien hay muy honrosas ficciones derivadas que son bastante buenas. Julio Verne no tuvo reparo en ponerse a escribir una continuación de las aventuras de Arthur Gordon Pym, el texto de Edgar Allan Poe o el personaje de Edgar Allan Poe, con la intención de resolver el misterio de la oquedad de la Tierra, o cuando menos el del destino del perro tigre. Foe, la novela de J.M. Coetzee, reinterpreta a Robinson Crusoe desde la voz de una mujer, un náufraga, que cuestiona toda la historia de William Defoe. Y mal no salió, la verdad sea dicha. Tienes el caso de Penélope y las 12 criadas, de Margaret Atwood, que nos propone un interesante ejercicio de imaginación para adentrarnos en las motivaciones y los pensamientos de Penélope, la mujer de Odiseo. Las Horas, la novela Las Horas, The Hours, de Michael Cunningham, que toma a Mrs. Dalloway, un personaje de Virginia Woolf, y entrelaza con verdadera maestría 3 historias en distintas épocas en una suerte de vasos comunicantes con un argumento bastante poderoso sobre la mujer y la sexualidad en 3 momentos históricos distintos. Por cierto, hay una película bastante muy buena que se llama así mismo The Hours, ganadora del premio, de un premio Oscar, no recuerdo exactamente de qué premio fue, pero que merece la pena que la miren. Tenemos también los casos de personajes como Sherlock Holmes o el Hercule Poirot, o la tentación ha sido más irresistible de utilizar a estos personajes. Entonces, ¿cuál era mi temor con esta noticia de reescribir 1984 desde el punto de vista de Julia? Pues justamente lo que ha pasado. Para que no hubiera dudas, en aquel
texto, en aquel vídeo entonces, llamé la atención sobre el hecho de que me habría escandalizado igual si el titular de la noticia fuera 1984 tendrá una versión machista, o comunista, o cristiana, o hebrea, o carnívora, o vegana, o conservadora, o liberal, o comunista, o fascista, o lo que fuera. La ideología o grupo social me daba igual. Pueden poner aquí lo que quieran, pero me hubiera escandalizado igual el hecho de reescribir una novela con otro punto, una novela clásica con ese punto de vista. Pero el hecho es que estamos en un momento muy concreto de la historia humana donde se reivindica el feminismo, cosa que está bien, pero a veces de una forma muy poco feministas. Y el reto de hacer una historia independiente del original de 1984, que tuviera un trasfondo feminista, respetando la oscuridad, el desencanto, la terrible fuerza negativa de la distopía de Orwell, me parecía un absurdo que no podía salir bien. Y al final, o sea, ya tengo mi opinión porque leí la novela y efectivamente no salió bien. Sí, Julia, la novela de Sandra Newman, fue aclamada por parte de la crítica y casi todo el mundo académico también. Los comentarios para alabarla son argumentos del tipo, pues mira, aprueba con nota, ofrece una obra consistente e incluso un punto gamberra, o es un digno y sólido ejercicio narrativo que amplía el universo de Orwell y da cabida a las mujeres, y todo ese tipo de cosas las dice. Se alaba incluso la inteligencia del personaje principal de Julia, su carácter poliédrico, activo, realista y con motivaciones propias. También en el ámbito académico se emplea la novela como objeto de estudio para cuestiones de género, de voz narrativa femenina, el papel de la mujer en la distopía y demás. Bueno, y con estos argumentos, entonces, Héctor, ¿cuál es el problema? Pues que como producto estético, artístico, independiente, como novela, como historia de ficción orientada hacia un público, es una novela absolutamente trivial para el lector. Ya advertí en su momento que una reapropiación literaria tiene un primer gran problema, nada pequeñito, y es que no puedes evitar como lector la comparación con el original. Si escribes una novela donde el retrato de Dorian Gray es contada por Sybil Vane, el personaje femenino, o que Crimen y Castigo esté contada por Sonia, no podrás evitar que todos hagamos una comparación con el libro del que tomas prestado a los personajes. Y esto no favorece este tipo de reapropiaciones literarias. La referencia intertextual, odio esta palabreja, de verdad se los digo, pero es que es muy atinada a lo que propone, digamos, el diálogo con otro texto. Pues esa intertextualidad al original de la novela, la referencia intertextual al original de la novela de Sandra Newman, por parte de nosotros los lectores, es inevitable. Para que esto no suceda, hay métodos, pero no todos son eficaces y no siempre tiende a salir bien. Si eres escritor y usas personajes de una novela clásica, será muy difícil que salgas vivo de la comparación con la original, salvo que te apropies de un estilo, de una originalidad narrativa o de un argumento peculiar, muy peculiar, que permita al lector ver algo diferente a lo que ya conoce, que se salga de la novela que ya conoce. Salvando distancias entre géneros es lo que hace el filme El joven Frankenstein, con ese tono de sátira que, por más que tú estás pensando en la novela original, también te estás divirtiendo con lo nuevo que está haciendo. Julia, la novela, es demasiado derivativa y con poca autonomía creativa. Es más expansión o reinterpretación de 1984, de la novela original, lo que limita su potencia literaria como obra propia e independiente. Si no existiera 1984, muy pocos prestaríamos atención a Julia, porque depende demasiado de la fuerza argumental de la novela de la que se apropia. Y ojo, que la premisa no es mala, pero termina pecando de la excesiva subordinación a la obra de Orwell. Yo tuve la impresión de que muchas escenas, mientras leía muchas escenas, no podrían existir o entenderse
si antes no hubiera leído 1984, si no existiera la novela original, lo que desde mi punto de vista le resta muchísima autonomía narrativa. Con esto quiero decir que si en lugar de colocar su distopía en el mundo de 1984, con personajes de 1984, y hubiera escrito Sandra Newman una novela independiente con personajes propios y un argumento propio, quizás no nos descolocaría tanto su novela. El lector, mientras avanza, quiere intentar alejarse de la original. Uno lo intenta por muchísimas maneras, pero apenas puedes. Hay unos cuantos aspectos que yo insisto, desde mi punto de vista, afectan directamente a la novela y al argumento que propone. El primer aspecto es la ambientación. ¿Qué es 1984 y qué es Julia? ¿En qué mundo ocurren? Hablamos de una distopía, lo contrario a la utopía, un mundo donde el individuo ha perdido su libertad y pertenece a una colectividad abrumadora, dirigida por un organismo impreciso y cruel que controla y altera toda la vida del ser humano, hasta la historia a la que se tiene acceso. En 1984, desde el principio, te colocaba en un escenario gris en la misma narración. No había concesiones de ningún tipo. Se podía sentir la oscuridad de los interiores, el ambiente claustrofóbico de las habitaciones, la tristeza y desolación de los exteriores, con descripciones directas y concretas. El cuadro del Gran Hermano estaba mirándote en todas las habitaciones a donde llegabas, con su gran bigote y demás. El vestíbulo de los lugares olía a cola hervida y a esteras viejas, dice en la novela original. Por ratos decía que era inútil tratar de coger, por ejemplo, un ascensor, porque raras veces funcionaba. Y en muchos días pues cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas, por lo tanto no servía de nada tener un ascensor. Eso se parece muchísimo a Cuba en estos momentos. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, se hablaba de un mundo que era frío. Abajo en la calle, pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos. Y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvaído, excepto los carteles que había pegados por todas partes. En Julia, las pocas pinceladas de este ambiente se dilatan, tardan en aparecer. Cuando llegan las primeras impresiones de esa ambientación tenebrosa que ayuda a recrear y vivir en esa atmósfera, ya tú estás en otra cosa, ya estás inmerso en un lenguaje moderno y pretendidamente feminista. En Julia, en la novela, hay como más frescura, falta el entorno gris y las descripciones tenebrosas que permiten asumir que vivimos en esa distopía. Y en esto se pierde vigor alegórico y hasta pierde impacto político en la novela de Sandra Newman. A ratos, mientras lees con atención la novela, te hace reconsiderar la amenaza de los acontecimientos de 1984. Todo parece como tonto, divertido y coqueto. Y esto, sinceramente, parece restar gravedad al universo distópico, al mundo oscuro y violento. Violento no por violencia, sino por oscuro de 1984. El segundo aspecto es el tono de la novela de Sandra Newman. Cuando expresé antes que al llegar la oscuridad ya estás tú en otra pantalla, tiene que ver con el lenguaje actual que tiene la novela de Sandra Newman. Yo entiendo el lenguaje, si quieres llegar a un público contemporáneo, el lenguaje, la actualización del lenguaje. Pero ese lenguaje explícito de la narradora de Newman, que es más moderno y menos sutil que el de Orwell, desde mi punto de vista resta fuerza argumental al horror del totalitarismo, pues se vuelve menos siniestro y más familiar. Es paradójico en este punto de vista que la novela se presenta como reinterpretación feminista y en realidad no logra resolver ciertos clichés o reducir las tensiones de género. Como muestra, como ejemplo, les pediría que miren el uso de la palabra en sus diferentes acepciones y variantes que terminan por ofrecer un supuesto feminismo que se basa en eso, en clichés del uso del cuerpo femenino, que más que ensalzarlo lo cosifican. Hablo del órgano femenino.
el órgano sexual femenino. La sexualidad como forma de poder femenino, cuando en ciertos pasajes parece caer en estereotipo, mujer que seduce, mujer que manipula, y llega un momento que tú dices, bueno, ¿hasta dónde esto es feminista? Al final, entre eso, el lenguaje gráfico y la sexualización te distraen tanto de la temática central que llega hasta molestar. Y el tercer y último aspecto tiene que ver con la propia coherencia entre el lenguaje narrativo y su base argumental. Repito, estamos en una distopía, un mundo cruel, oscuro y manipulador, que lo hace todo un poder oculto que no sabemos dónde está, pero lo controla todo. Bueno, pues en Julia, la lógica interna, esa lógica interna del poder raro, extraño, impreciso de la novela flaquea. La omnipotencia del Estado en 1984 aquí está mitigada. La resistencia, la oposición al Estado, esa llamada hermandad de los hombres libres, aparece con demasiada visibilidad, con un poder de confrontación que hace que el Gran Hermano aparezca como un poder fácilmente destructible. El Gran Hermano no es para tanto. Y el colmo de esa paradoja de conflicto entre la novela de Sandra Newman y el 1984, con aquel poder oscuro y poderoso que tenía el Gran Hermano, es el final. Y aquí, por favor, advierto que viene un gran spoiler, Si no quieres escuchar este spoiler, más te conviene que lo sepas. Cuando Orwell escribió 1984, no solo quería que tú fueras consciente de los mecanismos de control de un Estado totalitario. Él quería que tú vivieras ese Estado totalitario, que lo sintieras en tu piel, en tu cerebro, que con toda la fuerza del raciocinio, la desesperanza de vivir bajo condiciones de una esclavitud moderna, que no parece una esclavitud. El final de la novela de Orwell es desgarrador, es inquietante, es devastador. En Julia, atención, spoiler, la protagonista se salva, escapa del Gran Hermano y se une a la hermandad de los hombres libres. Hay cielo azul, escape de la distopía, esperanza. Si lo analizamos bien, es otro mundo. Se ha suavizado el efecto del golpe distópico puro de Orwell. Julia puede ser tomada de 1984, digo el personaje, pero ni es 1984, ni es el mundo de Orwell. Y puede que la novela funcione como lectura. Quizás no pierdas tu tiempo leyéndola, pero cuando termines de leerla vas a decir, bueno, bien, está bien escrita, la puedo aceptar, pero vas a pasar a otra cosa sin que al final te deje huella. Tú la leíste, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La Fnac, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.